Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Las Matemáticas en Casa. En esta ocasión tenemos una serie de videos donde queremos apoyarlos en algunos conceptos fundamentales de lo que se conoce en algunas pruebas como aptitud numérica. ¿Listo? El día de hoy vamos a empezar con algo que es muy interesante, es el concepto de regla de tres. Es una operación o un procedimiento matemático que sirve para resolver muchísimos problemas o situaciones de las matemáticas. Así que los invitamos para que estén muy atentos a esta serie de videos. Queremos ayudarlos en temas muy particulares y específicos para la evaluación de algunas pruebas, ya sean de pruebas a ver para los grados terceros, quinto, noveno o de grado undécimo, pruebas STEAM, pruebas internacionales y también para la prueba del concurso docente. Así que nada, y la invitación es para que se suscriban al canal, estén muy pendientes de los videos que van a estar saliendo de manera frecuente y queremos acompañarlos entonces en este proceso de poder tener unos muy buenos resultados en sus pruebas. ¿Listo? Entonces empezamos este curso entonces o esta clase de la regla de tres. Como mencionamos entonces, vamos a iniciar una serie de videos donde queremos no solamente resolver situaciones o preguntas de cuadernillos, sino que queremos ir un poco más allá tratando de explicar algunos temas, contenidos, conocimientos o conceptos que les ayude a ustedes a afianzarse un poco más frente a aquello que se requiere para desarrollar habilidades, competencias y pensamiento matemático. ¿Listo? Uno de los grandes contenidos o conocimientos que se deben tener para estas pruebas es el conocimiento de cómo resolver una regla de tres. Y entonces hoy empezamos con a circular ese concepto y pues, será una serie de videos donde vamos a intentar explicar algunos otros temas para que ustedes estén supremamente bien preparados y las preguntas que les salgan no tengan ningún tipo de duda, sobre todo por la parte del concepto, que eso sea muy importante. En este caso de la regla de tres, queremos contarles que una regla de tres es básicamente una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad. Y aquí cuando hablamos de proporcionalidad, pues se nos viene una nueva situación, ¿cierto? Porque pues ahorita tendríamos que tratar de entender qué es esto de proporcionalidad y por qué se habla de proporcionalidad directa como inversa. Entonces, nos definen la regla de tres como operación que nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad, pero si no tenemos claro qué es una proporcionalidad, pues tenemos una situación también que no nos ayuda a resolver. Entonces lo que vamos a intentar entender es qué es proporcionalidad. Cuando vamos a ver qué es una proporcionalidad, nos dicen que una proporcionalidad es la igualdad entre dos razones. Entonces se nos viene un concepto, el concepto de regla de tres, que depende de la proporcionalidad, pero para poder entender proporcionalidad se nos viene entonces un nuevo concepto y es el concepto de razón o razones matemáticas. Entonces vamos a intentar hacer el ejercicio completo, tratar de entender qué es una razón, qué es una proporción y finalmente qué es eso de la regla de tres o para qué sirve la regla de tres. Entonces, a eso los invitamos entonces. Veamos entonces primero qué es una razón, es el cociente entre dos cantidades y cuando hablamos de cociente es la división, ¿cierto? Es la comparación entre dos cantidades y a través de la división. Entonces, una razón es un cociente, es una división. Entonces, ¿qué indica la razón? Cuando uno haya una razón que está encontrando, pues la relación que existe entre las dos magnitudes o las dos cantidades o las dos variables que está comparando. En ese caso, podemos tener en cuenta que se representa como un fraccionario. Cuando usted ve un fraccionario, realmente está comparando, está haciendo un cociente entre este numerador, la A, la cantidad que está en la parte superior, y lo divide con la cantidad que está abajo. Así que un fraccionario también se puede llamar una razón, es una razón. Otra forma de ver este cociente es también comparar A dividido B, es otra expresión, es exactamente lo mismo, decir A sobre B, A dividido B. Y otra forma de expresar o de representar esas razones es a B, se escribe A, dos puntos B. Eso se lee usualmente como por cada A, por cada elemento de este lado hay
un B, hay un elemento de eso. Listo, vamos a ver entonces. Por lo pronto, que ustedes tengan claro que una razón es una división entre dos cantidades que se puede representar en forma de fraccionario, en la forma convencional de la división o a dos puntos B. Eso es muy importante, que sepan que cuando vean esas expresiones, eso es una razón y se lee por cada A hay un B o A es a B. Listo, entonces veamos algunos ejemplos para tratar de entender. A una fiesta asistieron tres niños y dos niñas. ¿Cuál es la razón de niños a niñas? Entonces, veamos, en esta fiesta hay tres niños y dos niñas. Entonces, si me piden que escriba la razón, me están pidiendo que escriba un fraccionario o un cociente. Listo. Entonces, una forma de representar esa razón sería escribir un fraccionario. Como me están preguntando por la razón de niños, los niños irían arriba y las niñas irían abajo. Entonces la razón sería de niños a niñas. Entonces reemplacemos cuántos niños hay y cuántas niñas hay. En este caso, como hay tres niños, irían arriba y dos niñas abajo. Entonces la razón sería de 3 a 2. Esa sería una forma de representar la razón en forma fraccionaria, pero también la puedo representar en forma de esta forma, 3, 2 puntos, 2. 3 es a 2. Entonces, en este caso, el primer elemento pues, corresponde al número de niños y el segundo elemento al número de niñas. Entonces, una de las variables es niños y la otra variable es niñas. ¿Listo? ¿Cómo se lee esta expresión? Pues se lee por cada tres niños hay dos niñas en la fiesta. ¿Listo? Entonces, a esto se le llama razón. Y entonces me dicen que una proporción es una igualdad entre dos razones. Entonces, uno tendría que entender lo siguiente. Entonces, para determinar si dos razones son iguales, entonces si tengo dos fracciones y me piden dos razones, perdón, y me preguntan si ellas dos son iguales o forman una proporción, pues puedo aplicar algo que se conoce como la propiedad fundamental. Y la propiedad fundamental básicamente lo que dice es que dos razones forman una proporción o son equivalentes solo si el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces pensemos, aquí tengo una razón, A sobre B, luego tengo otra razón y me piden que determine si esas dos razones son una proporción. Entonces lo que hay que hacer según la propiedad fundamental es multiplicar los extremos y a quienes le llamamos extremos cuando comparo dos fracciones o dos razones, pues al primer numerador y al denominador de la segunda fracción. A eso se le conocen como los extremos. Multiplico esas dos y luego multiplico la siguiente diagonal, que sería los medios, se conocen como medios, el primer denominador o el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Si llego a encontrar que esos dos productos son iguales, puedo decir que esas dos razones forman una proporción, que esas dos razones son equivalentes. Entonces, esa es la manera para determinar si dos razones son una proporción, multiplicar en X, como dirían algunas personas. Si el producto de esos extremos y el producto de los medios da el mismo valor, entonces se dice que esas dos razones forman una proporción. ¿Listo? Hagamos un ejemplo. Me preguntan si 3 cuartos y 9 doceavos forman una proporción. Esas dos razones forman una proporción. Entonces, si aplicamos la propiedad fundamental, tendría que multiplicar los extremos, es decir, esta primera diagonal, 3 por 12, y luego multiplicar la segunda diagonal, 4 por 9. Seguramente ustedes mentalmente ya hicieron los resultados y saben si son o no una proporción. Si uno multiplica 3 por 12 y 4 por 9, entonces resuelve cada producto por separado. 3 por 12 da 36 y 4 por 9 36, de tal manera que como dieron el mismo resultado, sí son una proporción. Si no dieran el mismo resultado, pues simplemente diríamos que no forman una proporción. Eso sería lo que habría que decir ahí en este caso, ¿listo? Entonces, ahora sí volvamos, ya que sabemos que es una razón, que es una proporción, intentemos nuevamente comprender qué es eso de la regla de tres, qué operación es esa, qué procedimiento, para qué sirve ese procedimiento o esa operación. Entonces, volvamos, una regla de tres es una operación en la que se conocen tres cantidades de 4 y se debe hallar el término desconocido aplicando la propiedad fundamental. Entonces, pensemos en eso. Esa es una proporción, digamos que una proporción donde hay un término desconocido. ¿Por qué se llama regla de tres? Porque se deben conocer mínimamente tres elementos de la proporción. Por eso se llama regla de tres. Y me piden que haya el valor desconocido. Entonces, si aplico la propiedad fundamental, me están pidiendo que el producto de los extremos, ¿cierto? Que este producto que los extremos sea exactamente igual al producto de los medios. Voy a borrar aquí para que no se vea con esa línea tan deforme. Eh, entonces, lo que me están pidiendo que garantice es cuánto tiene que valer la X
para que el producto de los extremos sea exactamente igual al producto de los medios. Si yo hago ese ejercicio, entonces sería, ¿cuánto tiene que valer esa x 3 por x para que sea exactamente igual a 4 por 9? Esa sería la pregunta. Seguramente ustedes mentalmente lo pueden hacer. Uno resuelve la diagonal donde no está la x, 4 por 9, 36, y la pregunta es cuánto tiene que valer x para que multiplicado por 3 también me dé 36. Entonces eso sería 3 por x, esa primera diagonal, los extremos, y 4 por 9. Entonces, yo ya sé que 4 por 9 es 36 y la pregunta es cuánto vale x para que multiplicado por 3 me dé 36, pues básicamente tiene que valer 12. ¿Listo? Veamos nuevamente otro ejemplo. Miramos esa proporción, 2 sobre x y 6 sobre 12. Me preguntan que calcule el valor de la x para que esto sea una proporción, o sea, que garantice que el producto de los extremos 2 por 12 sea el mismo que x por 6. Entonces, normalmente uno resuelve la diagonal donde no está la x, 2 por 6, 2 por 12, 24. La pregunta es cuánto vale esta x de aquí para que al multiplicarse por 6 me dé 24. Si usted resuelve eso así mentalmente, pues ya está resolviendo reglas de 3. Entonces básicamente es cuánto es 2 por 12 y cuánto es 2 por 6. Y lo que debo averiguar es cuánto tiene que valer la x para que el producto en ambos lados sea exactamente igual. Pues si el producto de este lado es 2 por 12 da 24, el otro ya x por 6, la pregunta es cuánto tiene que valer 6, ¿cierto? X, perdón, para que multiplicado por 6 me dé 24, y seguramente todos llegamos a la conclusión que ese x debe valer 4, ¿cierto? Ahora, realmente uno qué hace con este 6 que está aquí, al lado de la x, pues lo despeja, ¿cierto? Como la x está multiplicando acá, lo pasa al otro lado a dividir, y por eso es que uno se da cuenta rápidamente que se multiplica esta diagonal, la diagonal donde está la x, y luego divide el resultado con el número que quedó sobrando. Entonces multipliqué 2 por 12, 24, y esta 6 pasó a dividir, entonces por eso 24 dividido entre 6 da 4. En últimas, en una forma general sería esta que está aquí. Si tengo dos razones, A es a B y C es a X, y quiero averiguar el valor de la X para resolver esta regla de 3, multiplico entonces la diagonal donde conozco las cantidades, digamos que esta X es un valor desconocido, supongamos que estos son números, multiplico esta diagonal y luego divido el resultado entre el número que está sobrando, o sea que sería B por C, y lo divido con el número que no, que está en diagonal con la X con la que no he tocado. Listo, ese sería entonces el procedimiento. Hagamos algunos ejemplos para que ustedes se vayan familiarizando un poco con la regla de 3. En 50 litros de agua hay, de mar, hay 1.300 gramos de sal. ¿En cuántos litros hay 5.200 gramos de sal? Importantísimo para resolver una regla de 3 que encuentren las variables de las que le están hablando, o magnitudes. En este caso me están hablando de litros de agua y me están hablando de gramos de sal. ¿Listo? Entonces, es muy conveniente escribir las variables. Por un lado van los litros y por el otro lado van los gramos. Litros y gramos. Voy a colocarlo en inicial para no hacer mucho gas. Entonces, 50 litros van debajo de litros, 50 litros. Entonces sería nuestra primera razón. Hay en 1.300 gramos. Entonces, hay 50 litros por cada 1.300 gramos. Esa sería nuestra primera razón. Ahora le damos la pregunta, ¿en cuántos litros? Entonces la pregunta es litros, y como la pregunta es litros, la incógnita debe quedar debajo de litros. Aquí, ¿en cuántos litros hay 5.200 gramos de sal? Como estos 5.200 son gramos, irían acá debajo de gramos. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra regla de 3, o nuestra proporción expresada. Y ahí lo que hay que hacer es resolverla. Entonces, listo, ya sabemos que esto simplemente es encontrar el valor de la x que hace que esta diagonal tenga el mismo valor del producto de la otra diagonal. ¿Listo? Entonces, algunas recomendaciones iniciales antes de hacer la operación es que tengan en cuenta lo siguiente. Para saber si esta regla de 3 o esta proporción es directamente proporcional o inversamente proporcional. Si ustedes comparan aquí donde no está la incógnita, van a ver que pasa de 1.300 a 5.000, ¿cierto? De 1.300 bajó a 5.200. Aquí lo que uno observa es que de una cantidad a la otra hubo un aumento. Ya colocaron un más aquí arriba para indicar que a ese lado aumentó. Y uno se pregunta lo siguiente: si en 1.300 gramos se producen con 50 litros de agua, para producir 5.200 litros necesitaré más o menos cantidad, menos de 50 litros. Pues seguramente sabe uno que, pues, si con 50 hago 1.300, para hacer 5.200 necesito más de estos 50. Entonces aquí vamos a encontrar que este resultado, uno predice el resultado, va a ser un numerito mayor que 50, entonces va a pasar de 50 a un número más grande. Por lo tanto, aquí también va a incrementarse esa cantidad de esta comparada con esa, va a aumentar.
Cuando encontremos que en ambas variables hay un aumento positivo y positivo, aumento o aumento, se dice que la es una regla de tres directa. Y como esta es una regla de tres directa, se resuelven exactamente como las reglas con la propiedad fundamental que hemos venido resolviendo. ¿Listo? Una regla de tres directa. Entonces, ¿cómo se resuelven las reglas de tres directa? Como lo hemos hecho, es multiplico la diagonal donde no está la x, esta diagonal, 50 por 5200. Y eso lo divido con el número que está sobrando en este caso, que es este que no toqué, que es 1300. ¿Listo? Entonces, en una prueba, eso lo podemos hacer en 30 segundos muy rápidamente y no podemos perder tiempo haciendo las operaciones. ¿Cómo multiplico 50 por 5200 entre 1300? Mi recomendación es ubiquen el denominador y miren si el denominador cabe exactamente en alguna de las cantidades del numerador. El 1300 pues en el 50 no cabe porque es más grande y el 1300 en el 5200 cabe exactamente cuatro veces. Entonces usted puede decir 1300 en el 1300 cabe una vez y el 1300 en el 5200 cabe cuatro veces, de tal manera que eso se vuelve un 4 y todo este procedimiento se traduce a 50 por 4 porque las dos demás cantidades se cancelaron. 50 veces 4 pues da 200 y efectivamente la respuesta en este problema es 200. ¿Listo? Veamos un siguiente problema. Veamos este segundo ejemplo. ¿Listo? Volvemos a leer todo el problema y nos dice que, veamos un momento con mi puntero. Un coche gasta 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros? ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que definir es cuáles son las variables que estoy comparando. En este caso es muy fácil, acompañado del número siempre hay una expresión, una unidad. Y entonces estamos hablando de litros por un lado, voy a colocarle la inicial y estamos diciendo que con 100 litros se recorren 100 kilómetros, entonces voy a colocar las dos variables para tener claridad de dónde colocar las cifras o las cantidades. Entonces, 5 litros va debajo de litros, se recorren 100 kilómetros, esa es nuestra primera razón. Por cada 5 litros ahí se recorren 100 kilómetros. Y la segunda razón es la que queda dentro de la pregunta. ¿Cuántos kilómetros? Miren que la incógnita de la pregunta es debajo de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? Ahí iría nuestra X, nuestro término desconocido. Se recorrerá con 28 litros. Entonces, litros debajo de litros. Entonces, si ustedes observan con detalle, lo primero que hay que hacer, estimados amigos, es determinar si esta es una regla de tres. Ya sabemos que es un problema de proporcionalidad, una regla de tres, donde hay que calcular el valor del término desconocido que hace que este producto de esta diagonal sea exactamente igual al producto de esta diagonal. Entonces, lo primero hay que saber si esto es directo o inverso. La pregunta es, pasé de 5 a 28. Miren qué pasó en esa columna que está acá, de 5 a 28, pues lo que hay es un incremento, aumenta, ¿cierto? El aumento, escríbanlo por favor con un símbolo que ustedes quieran, una flecha hacia arriba, cualquier cosa. Yo escribo un más para indicar que ese lado aumentó de 5 a 28 y me pregunto en dónde está la variable, lo que pueda pasar, predecir ese posible resultado. 5 recorro 100 kilómetros, con 28 recorreré más o menos kilómetros que 100. Indudablemente, pues con más gasolina, pues voy a tener la posibilidad de recorrer más de 100 kilómetros, ¿cierto? Entonces, como voy a recorrer más de 100 kilómetros, lo que voy a observar es que ambas variables van a incrementar. ¿Cierto? Entonces, esas son magnitudes directamente proporcionales. Cuando uno aumenta, la otra aumenta. Entonces, cuando una regla de tres es directa, cuando ambas magnitudes aumentan o cuando ambas magnitudes disminuyen. En ambos casos, cuando hay más y más o menos y menos y los signos son exactamente iguales, se dice que es directa. Y siempre que es directa se multiplica o se resuelve como lo hemos venido haciendo. Multiplico la diagonal donde no está la incógnita, 28, lo multiplico por 100 y el resultado lo divido con la cantidad que no he tocado hasta el momento, o sea que la que está en la diagonal con la X, que sería el 5. ¿Listo? La misma recomendación de ahora, traten de ver si el denominador cabe exactamente un número exacto de veces en una de las cantidades del numerador y uno ve que aquí está el 5, en el 5 cabe una vez y el 5 en el 100
cabe 20 veces, o uno simplifica de manera más tranquila, porque pues estamos en una prueba donde solamente tenemos 2 minutos y necesitamos hacer estas operaciones. Esto se reduce a 28 por 20. Esta multiplicación se puede uno olvidar del cero momentáneamente, por favor hagan 28 por 2, es el doble de 28, sería 56, y ahora sí, después de que tenga el 56, agrega el cero del que se olvidó que estaba aquí al lado del 2, o sea, del 20, o sea que ese resultado da 560 kilómetros. Entonces la respuesta sería la C, ¿listo? Entonces hemos resuelto un par de ejemplos de reglas de tres directas. Veamos un siguiente ejemplo. 5 obreros hacen una pared en 15 días. Entonces tratemos de identificar las variables. Una variable son obreros y la otra variable son días. ¿Cuántos tardarán? O sea, ¿cuántos días sería el tiempo? 3 obreros y ya en hacer la misma pared. Entonces veamos, las variables son obreros, toda la inicial, y días. La primera razón que nosotros tenemos es que 5 obreros, obreros de esa cantidad bajo obreros se demoran 15 días, entonces 15 bajo de días. La pregunta es cuánto tardarán, o sea, cuánto tiempo. Entonces, como es pregunta de tiempo de días, va debajo de días. 3 obreros y 3 obreros irían debajo de obreros aquí. Entonces ya tengo mi proporción planteada, mi regla de 3 planteada, pero antes de hacer la operación, profes, la recomendación es determinar si esta es una regla de 3 directa o inversa. Sabemos que es directa cuando ambas aumentan en ambos lados o disminuyen en ambos lados. Veamos qué pasa en este caso. Aquí pasó de 5 a 3. Pasó de 5 a 3. Compare directamente 5 a 3. Aquí lo que vemos que disminuyó. Coloquen una flecha hacia abajo, una flecha hacia arriba, para indicar que disminuyó. Yo voy a colocar un menos, esto disminuyó. Y ahora miren qué pasó acá, que tratemos de descifrar cuál va a ser este resultado, si eso va a ser un numerito más pequeño o más grande que 15 para saber si aquí hay un aumento o un decremento. Entonces, si con 5 personas me demoro 15 días, 5 personas me demoro 15 días, con 3 personas que son menos personas, entonces me voy a demorar más tiempo o menos tiempo. Pues resulta que me voy a demorar más tiempo. Pues si tengo menos gente haciendo trabajo, el mismo trabajo, pues me voy a demorar más tiempo. Así que en ese caso, ese lado va a incrementar. Entonces, cuando ustedes observan que una de las variables disminuye y la otra aumenta, se dice que esta es una regla de 3 inversa. Inversa. ¿Qué se hace en estos casos? Hay dos opciones de hacerlo y yo les voy a mostrar las dos opciones para que ustedes seleccionen la que a ustedes les parezca más conveniente. Una opción, como se llama inversa, es invertir esa, esa, esa variable. Invierto la variable donde no está la incógnita. Entonces, esto como es 5 sobre 3, aquí voy a colocar 3 sobre 5, hago esta inversión. Y la otra variable 15x la dejo normalita, ¿listo? Mire que lo que invertí fue obreros porque es inversamente proporcional a los días. Entonces, y ahora resuelvo eso común y corriente, como sabemos hacerlo, ¿listo? Entonces lo que hice fue invertir la variable obreros. Aquí arriba estaba 5 sobre 3, aquí 3 sobre 5. Y eso me permite hacer esta regla de 3 como sé hacerla. Multiplico la diagonal donde no está la x, 5 por 15. Perdón, voy a borrar eso. Entonces miren que hice un procedimiento inicial ahí para que ustedes lo tengan en cuenta y es, bueno, yo quiero seguir aprendiéndome un solo procedimiento, multiplicar la diagonal donde no está la x, 5 por 15, y divido el resultado con el número que no he tocado, ¿listo? Esa sería la forma. Y el número que no he tocado aquí es el que está en la diagonal con la x, sería el 3. Recomendación, trate de ver si el denominador cabe el número exacto de veces en las cantidades que están en la parte superior y efectivamente el 3 cabe 5 veces en el 15, o sea, digo tercera de 3, 1 y tercera de 15, 5. Como el denominador se volvió 1, ya no hay que hacer nada, entonces simplemente multiplico estas dos cantidades, 5 por 5, 25 y el resultado da 25, ¿listo? Perdón, que es que ese puntero está yendo largo. Entonces encontramos que el resultado da 25, ¿listo? Ya lo tenemos. Esa sería una forma de hacerlo, invertir la variable obreros, es decir, como estaba 5 sobre 3, yo lo invierto a 3 sobre 5 y sigo haciendo el mismo procedimiento que venía haciendo con las reglas de 3 directas, solamente invierto. La otra posibilidad es una vez que uno se dé cuenta, una vez que uno se dé cuenta que es una regla de 3 inversa, ya no multiplica esta diagonal
y la divide con el que está sobrando, sino que multiplica de frente en las dos cantidades donde no está la diagonal. Hace esta multiplicación, uno dice 5, que es exactamente lo mismo, simplemente que no tiene que hacer la inversión, sino que cambia el procedimiento. 5 por, bueno, voy a colocar en vez de la X, un puntico, por 15 dividido con el número que no he tocado aquí, que sería el 3, y van a ver que es exactamente lo mismo, ¿listo? Simplemente que no tienen que invertir, no tienen que invertir nada, sino que lo hacen directamente acá. Entonces, y el resultado es exactamente lo mismo, tercera 1, tercera 5, y 5 por 5 da 25. ¿Listo, profes? Entonces ahí han visto dos posibilidades. Una, invierto la variable donde no está la incógnita, 5 sobre 3, lo volví 3 sobre 5 y lo resolví común y corriente. Multiplico la diagonal donde no está la x y divido con el que está sobrando. Y la otra opción es para no tener que invertir eso, cuando sea inversa, se multiplican de frente las dos cantidades que están de frente y divido con el número que quedó sobrando. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo para que ustedes lo vean. Un granjero tiene pienso para alimentar a sus 12 vacas durante 45 días. Entonces están hablando de 12 vacas y en 45 días. Si compra 3 vacas más, ¿cuánto le durará el pienso? Entonces por un lado tengo vacas y por el otro lado tengo días. La primera razón es que 12 vacas se comen el pienso que hay en 45 días. Esa es nuestra primera razón. Y en la pregunta aparece la segunda razón. Si compro 3 vacas más, si tengo 12 vacas y compro 3 vacas más, pues ya saben que aquí el número de vacas ya no sería 12, sino 3 vacas más sería 15. Y la pregunta es cuánto tiempo le durará eso que está acá. Entonces aparece nuestra regla de 3 y vamos a resolverla. Lo primero que vamos a hacer es saber si esto es directo o inverso. Entonces uno dice, pasó de 12 a 15, aquí aumentó, aquí aumenta. Aquí, si tengo 12 vacas comiéndose algo, se demoran 45 días. Si tengo más vacas comiéndose esa misma cantidad de comida, pues les dura más o menos la comida, pues les va a durar menos de 15 días. O sea que como a este lado aumenta y aquí disminuye, esta es una regla de 3 inversa y siempre que sea inversa, una opción es invertir esto, 15 sobre 12, o la otra es decir, cuando sea inversa, se multiplican los dos de frente, eso es inversa. Multiplico las dos cantidades que están de frente, 12 por 45, y divido con el número que está sobrando, ¿listo? El número que no he tocado en este momento, pues ya ven que es el 15, entonces lo pongo aquí abajo. Recomendación para que no tengan que hacer operaciones muy largas, es simplemente determinar si el 15 cabe exactamente en una de las dos cantidades que están arriba. Sería el 15 en el 15 está una vez, en el 45 está 3 veces. Y se queda 12 por 3, 36, así que nuestro resultado sería 36 y ese sería entonces el resultado. Les voy a dejar un simulacro con 25 preguntas para que ustedes tengan la posibilidad de profundizar un poco el tema. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos entonces en la siguiente sesión.